No podrás resistirte. La mejor ensalada navideña. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando una lechuga verde fresca y crespa pequeña. Lavamos la lechuga hoja por hoja con abundante agua fría para eliminar cualquier suciedad. Luego, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Continuamos con un mango grande y maduro. Este lo lavamos con abundante agua. Luego, usando un pelador o cuchillo pequeño, retiramos su cáscara. Una vez hecho esto, cortamos en rodajas y luego cortamos en cubos medianos. Reservamos al finalizar. Oye, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale un like si te gusta y cuéntame en los comentarios si probarías esta receta. Y compártela para que más personas la descubran. Tomamos 125 gramos de fresas frescas. Lavamos las fresas bajo agua corriente para retirar cualquier suciedad y retiramos el tallo. Posteriormente cortamos las fresas en rodajas o cuartos, según prefieras. Y reservamos. Seguimos con 50 gramos de nueces. En este caso estamos usando nueces del Brasil, pero puedes usar las nueces de tu preferencia. Con la ayuda de una tabla de picar y un cuchillo, las troceamos. Finalmente las reservamos. Ahora ocupamos media manzana verde. Lavamos la manzana y la cortamos en cubos pequeños, dejando la piel para conservar sus nutrientes. Rociamos los cubos con un poco de jugo de limón para evitar que se oscurezcan. No te preocupes por tomar nota de cada ingrediente, ya que he dejado la lista completa en la descripción del video. Revísala para que puedas hacer esta receta cuando quieras. Es el momento de retomar la lechuga. Secamos con un centrifugador de verduras o un paño limpio. Este proceso nos ayuda a evitar que la ensalada quede con exceso de agua. Una vez seca la lechuga, la cortamos en tiras no muy delgadas. Califica esta receta de 1 a 10 y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Es increíble ver hasta dónde llega esta comunidad. Gracias por estar aquí. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, la manzana verde, el mango, las fresas y las nueces. Además, agregamos 100 gramos de uvas pasas. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo y para ello agregamos 2 cucharadas de yogur griego natural. Puedes reemplazarlo por crema de leche. También añadimos el jugo de un limón, una pizca de sal y una cucharada de miel de abejas o del endulzante de tu preferencia. Batimos suavemente hasta formar una mezcla suave y homogénea. Vertimos el aderezo sobre los ingredientes y con una cuchara grande o espátula mezclamos suavemente hasta integrar. Debemos asegurarnos de que el aderezo se incorpore por completo en todos los ingredientes. Servimos la ensalada en una fuente decorativa o recipiente de tu preferencia. Podemos refrigerar de 10 a 30 minutos antes de servir. Esta ensalada navideña es una explosión de sabores y colores, con un equilibrio perfecto entre dulce, ácido y crujiente. Además, ofrece múltiples beneficios para la salud, convirtiéndola en una opción deliciosa y nutritiva para las celebraciones. Sorprende a tus invitados con esta receta fácil y sofisticada. Me encantó compartir esta receta contigo, gracias por acompañarme hasta aquí. Sí o sí debes probar esta deliciosa ensalada navideña, te encantará. Para llevar a cabo nuestra receta del día de hoy iniciamos tomando media zanahoria o una zanahoria pequeña. Lavamos bien la zanahoria bajo agua fría. Y utilizando un pelador, retiramos la cáscara. Luego utilizamos un cuchillo con buen filo y cortamos en láminas delgadas. Una vez hecho esto, la cortamos en julianas delgadas. Reservaremos al finalizar. Si este video te está ayudando, no olvides suscribirte para recibir más contenido. Un like me ayuda a saber que te gustó y deja un comentario con tus ideas. Y por supuesto, si puedes, comparte la receta. Ahora tomaremos un bol.
Este lo llenaremos de agua hasta la mitad. Hasta le exprimimos el jugo de 1 o 2 limones. Y reservamos por un momento. Ocupamos también una manzana. Elegiremos una manzana roja, firme y de piel brillante. Lavamos la manzana bajo agua fría para eliminar cualquier residuo. Puedes optar por pelar la manzana o dejarle la piel para agregar color y nutrientes a la ensalada. Si decides dejarla con piel, frota bien la manzana para limpiarla a fondo. Cortaremos la manzana en rodajas delgadas y luego cortamos en bastones o julianas delgadas. No usaremos su centro o corazón y sus semillas. Colocamos la manzana en la mezcla de agua con limón. Esto para evitar que se oxiden y se tornen marrones. Continuamos con 125 gramos de queso campesino, cuajada o queso panela. Escogemos un queso campesino fresco y si está muy húmedo, lo secamos suavemente con papel de cocina. Cortamos el queso en cubos de tamaño similar al de la manzana, para lograr uniformidad en la ensalada y un mejor balance de sabores en cada bocado. Una vez hecho esto, lo reservamos. Ahora tomaremos una lechuga verde crespa pequeña, con hojas frescas y de color vivo. Retiramos las hojas marchitas y enjuagamos el resto bajo agua fría para quitar cualquier residuo de tierra. Una vez hecho esto, utilizando el método de desinfección de tu preferencia, las desinfectamos. Escurrimos el exceso de agua, para esto estamos utilizando un centrifugador de verduras. Una lechuga bien seca evita que la ensalada quede aguada. ¿Quieres la lista de ingredientes completa? Está justo en la descripción del video, donde podrás ver cada ingrediente y las cantidades que necesitas. Todo listo para que puedas hacer esta receta en casa. Una vez seca la lechuga, con un cuchillo, cortamos las hojas en tiras o julianas delgadas, que darán una base fresca a la ensalada. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, la zanahoria, el queso y la manzana. Asimismo, incorporamos 100 gramos de uvas pasas. Reservamos mientras hacemos el aderezo. Para este, ponemos un maracuyá en una licuadora y licuamos por 30 segundos. Pasamos el jugo por un colador y esto lo hacemos sobre un recipiente. Además añadimos 2 cucharadas de yogur griego natural, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de pimienta negra recién molida y una pizca de sal. Con una cuchara o batidor manual, batimos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y homogénea. ¿Qué puntuación le darías a esta receta? Deja tu calificación de 1 a 10. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo el video. Me encantaría saberlo. Para finalizar, vertimos el aderezo de yogurt y maracuyá sobre la ensalada de manera uniforme, utilizando una cuchara para asegurarnos de que cada parte de la ensalada reciba un poco del aderezo. Usamos pinzas o 2 cucharas grandes para mezclar suavemente la ensalada, de manera que el aderezo cubra bien cada ingrediente sin aplastar las hojas de lechuga. Llevamos la ensalada a la mesa y servimos de inmediato para que todos los ingredientes mantengan su frescura y textura. Disfruta la Navidad sin remordimientos con esta receta, fácil, saludable y deliciosa. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada iniciamos tomando una lechuga verde crespa fresca. Retiramos las hojas exteriores dañadas o marchitas de la lechuga. Lavamos las hojas con abundante agua hasta dejarlas bien limpias. Luego ponemos en una ensaladera y utilizando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Ocuparemos también 125 gramos de arándanos frescos. Esto lo lavamos muy bien y al igual que la lechuga,
también los desinfectamos. Oye, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale un like si te gusta y cuéntame en los comentarios si probarás esta receta. Y compártela para que más personas la descubran. Seguimos y ahora tomaremos un mango grande pero pintón. Pelamos el mango con cuidado, usando un cuchillo afilado o un pelador de frutas. Una vez hecho esto, vamos a cortar en rodajas y luego cortamos en cubos medianos. Reservaremos al finalizar. Si tienes dudas sobre los ingredientes, revisa la descripción del video. Ahí están todos los ingredientes con precisión para que puedas seguir la receta paso a paso. Vamos a ocupar una centrifugadora de verduras. En esta pondremos la lechuga y la centrifugamos. Este proceso ayudará a eliminar el exceso de agua de la lechuga y por ende nuestra ensalada quedará sin exceso de humedad. Una vez hecho esto, utilizando un cuchillo, cortaremos en tiras no muy delgadas. ¿Qué puntuación le darías a esta receta? Deja tu calificación de 1 a 10. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo el video. Me encantaría saberlo. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos la lechuga, el mango y los arándanos frescos. Reservamos por un momento mientras tomamos una manzana roja. Lavamos la manzana en agua corriente. Puedes dejar la piel si prefieres una textura adicional y un color atractivo. En este caso nosotros la retiramos. Cortamos la manzana en cuartos, retiramos el corazón y las semillas. Luego, cortamos en cubos pequeños. Para evitar que la manzana se oxide, la rociamos con unas gotas de limón. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Continuamos con 125 gramos de queso mozzarella. Este lo cortaremos en cubos medianos. A la ensalada le añadimos la manzana roja y el queso mozzarella. Para finalizar esta deliciosa preparación como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche, la cual puede ser reemplazada por yogur griego natural. Solo si deseas puedes añadir una pizca de sal para equilibrar el dulzor de las frutas y una cucharada de miel para resaltar los sabores. Mezclamos suavemente con unas pinzas para que todos los ingredientes se impregnen del sabor del aderezo. Sirve la ensalada bien fría. Puedes refrigerarla durante 10 a 15 minutos antes de presentarla en la mesa. La combinación de lechuga fresca, frutas dulces y queso mozzarella en esta ensalada navideña ofrece una experiencia de sabores equilibrada y refrescante. Es ideal para alegrar las celebraciones y sorprender a tus seres queridos. Anímate a prepararla y disfruta del espíritu de la Navidad en cada bocado. Me encantó compartir esta receta contigo, gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que te animes a probarla en casa y que le pongas tu toque personal. Nos vemos pronto en Qué Rico Recetas.